Bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de nuestro ciclo de política aquí en Bitácora. Hoy, nada, nos vamos a dar un gusto. Vamos a estar con Cali Villalonga, Juan Carlos Cali, para los amigos. Él es político y ecologista, trabaja muy activamente en el movimiento ambientalista desde 1984, un tiempazo. Y desde más de una década está dedicado al desarrollo de la ecopolítica. Así es. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias, muchas gracias por venir. Bueno, un gusto, la verdad. Sí, hace mucho tiempo. Wow. Claro, porque pensá que 84 es cuando podemos empezar a articular organizaciones ambientalistas y ahí se dio la primera ola verde, digamos, del ambientalismo en la Argentina. En ese momento tiene que ver con el reinicio de la etapa democrática. Claro. Lo cual permitió que, bueno, aparezcan estas expresiones. Hasta ese momento era toda una cuestión medio subterránea. De hecho, estoy haciendo historia, pero vale la pena. Sí. La primera reunión acá en la ciudad de Santa Fe de organizaciones ambientalistas de todo el país se dio en septiembre del 83. Mira. Pensá que era ahí al final de la dictadura, o sea, bueno, por supuesto estábamos a los albores del gobierno de Alfonsín, pero fue en el 83. Eso te habla de que había todo un movimiento y una presencia, existencia del movimiento ambientalista que estaba contenido porque obviamente no había posibilidades de desplegar ni reunión ni nada de eso, imagínate. Pero bueno, en el marco del descongelamiento político y la apertura, bueno, de hecho la segunda reunión se hace en La Falda y creo que eso fue abril del 84. O sea, te habla de que había una necesidad de comenzar a mostrar esta nueva agenda en la Argentina. Sí, porque ya había mucha gente que estaba perfectamente embebida en el tema. Sí, claro. Con una masa de Sí, desconocimiento. Sí. Bueno, era un momento donde, a ver, durante la dictadura y antes también, Argentina estaba como aislada de la discusión. La cuestión ambiental toma un carácter, yo te diría, público, político, de envergadura, ya desde la década del 70. Pensá que, viste que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, Sí. ¿no? Bueno, ese 5 de junio tiene que ver con que fue la primera reunión convocada por Naciones Unidas para discutir la agenda ambiental. Eso fue el 5 de junio de 1972. O sea, que yo te diría que ahí arranca la discusión institucional, Claro, llega a esa escala. Para mencionar casos emblemáticos, una organización como Greenpeace surge en el 71. Claro. Las grandes organizaciones como WWF nacen en ese momento. Es decir, que a partir de allí arranca toda una corriente de pensamiento que acá en la Argentina se reflejó muy poco, porque vos sabés, durante la democracia predictadura estábamos en un escenario de radicalización, violencia. Bueno, la agenda política era otra, no había totalmente, lugar. no había espacio para otra cosa, y bueno, ni que hablar durante la dictadura. Aún así, para ser honestos intelectualmente o rigurosos, hubo un chispazo de la presencia de la cuestión ambiental en el ámbito político en marzo del 72. Previa a la reunión de Naciones Unidas, Perón en España escribe su famoso documento, la Carta a los Pueblos. Bueno, es un documento muy bueno. Perón obviamente estaba fuera de la Argentina, estaba ya en un contexto mirando el mundo. Claro. Y ante la llegada de esa reunión, bueno, habla de que estamos hablando de que un político con una capacidad o una inteligencia notable, más allá de que, digamos, de que vos pienses. suscribas o no a sus ideas, pero quiero decir, eso fue una primera expresión que acá pasó totalmente desapercibido, o sea, no estábamos, ni siquiera el peronismo estaba en condiciones de asimilar ese mensaje, a mi juicio nunca lo asimiló, pero quiero decir que allí hubo un pequeño chispazo que pasó desapercibido.
Pero bueno, recién la historia ciudadana ambiental comienza a expresarse claramente ahí en el 84. Bueno, toda esta perorata para justificar el porqué del año 84. Éramos muy jóvenes y bueno, teníamos muchas ganas de activar. Y esto no ha parado de crecer. Sí, claro. Creo que se han logrado muchas cosas, pero el desafío ambiental está ahí y cada vez más de mayor riesgo, más complejo. Creo que lo que se ha ganado es un estatus de que el tema ya no es un tema marginal, no es un tema... Hoy nadie diría que es un tema menor o que es un tema que podemos soslayarlo o puede postergarse. No, no. Esto te habla de que entró en el ámbito de la corrección política, por llamarlo de algún modo. Es como, yo acá veo libros y vos le preguntás a cualquier persona si está bueno leer libros. Nadie te va a decir que no. Obvio, claro. Eso no quiere decir que esa persona lea. Claro, vos igual le preguntás cuántos libros leíste en los últimos 2 años, mejor ninguno. Pero, digamos, se sabe que eso es un valor que digamos, es correcto. Bueno, yo creo que lo ambiental ha comenzado a hacer eso. Digo porque esto al principio para nada era así. Digamos, la discusión, de hecho en el 84 la discusión era si un país como Argentina debía atender a esta agenda o esta agenda era de los países, solamente los países ricos y cosas por el estilo. Eso se discutía. Hoy no se discute, quizás eso se cuela de otra manera, pero es como que el estatus ya lo ha ganado. Eso es una condición necesaria para poder resolver los problemas, pero para nada suficiente, ¿no? Hace falta, bueno, ya medidas que todavía se dilatan. Algunas cosas, digo, a escala global, no solo en Argentina, se han hecho, pero creo que la deuda todavía está ahí y quizás su expresión más contundente y más desafiante es el cambio climático. Que en aquel momento, si me permitías hacer memoria como estoy haciendo... Es que me interesa profundamente. En aquel momento, en el año 84, 85... el cambio climático era una hipótesis, es decir, no se sabía bien qué estaba ocurriendo. O sea, estaba, digamos, en el plano de lo teórico, la ciencia, pero no había claridad en cuanto a si eso realmente estaba pasando y no había una sistematización de ese conocimiento. Eso recién llega en el año 89. En el año 89 se conforma lo que se conoce como el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un panel científico. ¿Qué hace un panel científico? Sistematiza todo el conocimiento, toda la información producida científicamente a escala global y de algún modo compila, lo cual determina por dónde pasa el consenso. Claro. Y esto es una palabra que me parece importante aclararlo, porque alguna gente cuando se habla de consenso científico cree que es una negociación. Lo que normalmente llegamos a un consenso cuando uno habla o discute en el consorcio, ¿no? No, el consenso científico significa cuando el cúmulo de evidencias van siendo concluyentes en una dirección. Ahí se empieza a hablar de que hay consenso. En el año 89 el IPCC comienza a sistematizarlo. Claramente empieza a mostrar de que los registros estaban mostrando que el cambio climático, el calentamiento global se estaba produciendo, que los modelos de simulación, digamos los modelos climáticos, conducían a prever lo que está ocurriendo hoy día. Ya a partir del año 89 y sistemáticamente cada 3-4 años se hace un nuevo informe del IPCC. Ya en el segundo, tercero pasa a ser contundente que ese cambio climático se está produciendo y que tiene una componente antropogénica, o sea, producido por el hombre, más que clara. Y de ahí en más, las evidencias son cada vez más concluyentes, y no solo las evidencias, sino que eso ya comienza a reflejarse en impactos que eran perfectamente predecibles con esto que te digo, los modelos climáticos. Sí, claro. Los modelos climáticos, vos pensás que el sistema climático es
extremadamente complejo, es decir, muchas variables, es una ciencia estadística por sobre todo, muy sofisticada, pero cuando los modelos climáticos comienzan a poder retrospectivamente, prácticamente desde el punto de vista teórico, reflejar lo que ha ido pasando en el pasado, muestra que funcionan bien. Entonces podés confiar en lo que te predicen en el futuro. Y eso está ocurriendo. Por eso a veces la discusión de si el cambio climático, sí, no, bueno, en absoluto. Acá no hay ningún tipo de discusión. No. Creo que siempre aparecen algunos que objetan eso. Y ahí yo creo que la responsabilidad le cabe mucho a los medios de comunicación. Claro. Que a veces siempre una buena nota es una nota polémica. Claro. Siempre una nota picante o interesante es una nota en donde, bueno, aparecen dos posiciones. Y a veces se comete un error gravísimo, que no son dos opiniones. Una está fundamentada en un consenso científico más que evidente, y el otro es una postura aislada, no representativa, y a veces cuando vos lo colocás en un mismo artículo, esto dice fulanito, esto dice menganito, claro, el que lo lee, entidad, claro, y no tiene la misma entidad. No lo tiene. Entonces, esta es la... O sea, no hay discusión en esto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con que el problema se ha ido incrementando, agravando, y sin duda es el desafío, no dudo en llamarlo, porque así en esa escala hay que mirarlo, civilizatorio. Implica producir un cambio drástico en muchas cosas. Sí. Quizás la más fácil de entender es que la actividad energética, la producción de energía, que es la principal causa de los gases que afectan el clima, son los combustibles fósiles, sí. Y esto no hay más chances, tenemos que abandonarlos en muy corto plazo, no más de 30 años, y abandonarlo significa comenzar a decrecer su uso a partir de ahora, es una curva descendente. Y esto es una transformación muy importante en la economía, en la tecnología, y la buena noticia es que esto se puede hacer. Sí. Porque las tecnologías para reemplazarlo están disponibles. La buena noticia es que esas tecnologías hoy ya son competitivas desde el punto de vista económico, que el recurso natural para hacer uso de estas tecnologías, el viento, el sol, la biomasa, sí, es abundante. O sea, sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es la solución y tenemos los medios para lograrlo. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Y que este cambio es un cambio muy importante en la economía global, nacional, de cada uno de los países, regional. Siempre cito, para verlo gráficamente, vos pensá en la Argentina y pensá en algunas provincias cuyas economías están fuertemente basadas en la explotación de hidrocarburos. Claro. Caso Chubut, caso Neuquén. Caso Neuquén quizás todavía agravado con que su gran esperanza es el desarrollo más intenso y más intensivo de los hidrocarburos a través de la explotación del vaca muerta, etc. Bueno, siempre que hay problemas con la explotación de hidrocarburos, porque baja el precio del petróleo, por el conflicto que fuere, se producen grandes crisis económicas en esas provincias. O sea, vos pensás que de las regalías del petróleo, toda la estructura del Estado provincial vive de eso. Claro. Desde el maestro, el policía, la justicia, todo vive de eso. Entonces, cuando es lindo decir, che, vamos a abandonar el petróleo, vamos a abandonar el gas, vamos a poner molino. Entonces, claro, eso es cierto, esa es la parte buena. La parte que hay que ser muy serios cuando uno habla de esto es que hay que mostrar esto otro. No porque esto otro nos lleve a decir, bueno, entonces es difícil, no lo hagamos. No, sino que para hacerlo hay que abordar las dos cosas. No solo hay que poner molinos, sino que también pensar en la transición económica de esas regiones. Y te lo reproduzco por provincia de Chubut, pensá un enclave industrial como Ensenada, es muy cercano a La Plata. Ensenada es un conglomerado urbano que vive de la refinería del petróleo. Es todo un enclave industrial social que
Digamos, eso hay que pensar cómo se transforma. Entonces, por eso digo que el abandono de los combustibles fósiles es un desafío mayúsculo para la política, y a los políticos les cuesta mucho hablar de estas cosas con esta crudeza, Sí, claro. porque es una noticia, es un garrón. Bueno, como uno no viene del folclore político, lo dice. Sí, Yo comprendo, o sea, me pongo en los zapatos del gobernador de Neuquén, por dar un ejemplo, el que fuere, y viste, preferiría que nada de esto fuera cierto. O sea, la verdad, o sea, yo lo entiendo. Entonces, a veces el error que comete la política es, porque tenés ese sentimiento, ojalá esto no fuera cierto y me sacás un peso de encima, a veces justamente para justificar la inacción, Claro. se agarran de estos pequeños expresiones de duda o de objeción a todo esto, y se aferran a eso, y eso es muy peligroso. Sí, bueno, hace falta valentía. Por eso digo que esto no es solamente un debate tecnológico de que reemplazamos autos a combustión por autos eléctricos. Pensá que en el pasaje que digamos, hay que hacer de automóvil a combustión, automóviles eléctricos, pensemos lo que yo decía, Ensenada. Ensenada, ¿qué hace? Refina petróleo. ¿Para qué? Para hacer combustibles. Y todos los derivados que se te puedan ocurrir. Desde lubricantes hasta... Bueno, todo eso con el motor a combustión desaparecido, fuera de escena. Chau. Entonces, esto no es sencillo. Y todo esto multiplicado a escala global, nunca hemos hecho un cambio semejante en tan poco tiempo. No. Por eso se habla de un cambio civilizatorio. Me encantó esa expresión. Entonces, esta es la verdadera milonga del cambio climático. Quien quiera simplificarlo y decir, son las grandes corporaciones petroleras las que no quieren. No. A veces son los políticos nuestros. O sea, es más complejo el tema. Ojalá fuera que una corporación no lo quiera hacer. O sea, que yo lo tenía en la agenda para preguntarte, porque es justamente eso, digo, hay mucho, hay que ver qué es mito y qué es realidad. Es como vos escuchás, la vacuna contra el cáncer ya está inventada, pero son los tipos que venden los remedios oncológicos, los que no. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en esto? Sí, yo creo que, mirá, justamente hoy el mundo está inundado de lo que se llama fake news y de este pensamiento persecutorio o conspirativo, ¿no? Que pretende con respuestas simples explicarlo todo. Y yo creo que hay que ser muy riguroso. A veces, viste, y ha proliferado, ha proliferado este movimiento antivacunas, cosas por el estilo, donde, bueno, son cosas que las corporaciones y todo eso. Hay que separar la paja del trigo. Mira, yo estoy justamente leyendo un libro que hace una científica argentina justamente sobre un análisis muy pormenorizado de cómo debemos pensar para justamente desactivar las fake news y todo esto, ¿no? Y parte central del libro claramente comenta o relata todo lo que pasó con el tabaco y cómo realmente las corporaciones influyeron en un falso debate público que hizo que, bueno, a ver, las consecuencias de fumar se saben desde la década del 40. Y recién en la década del 90 se empezaron a tomar medidas. Comenzaron a aparecer en los membretes de los paquetes de cigarrillos la denominación de cuál es el riesgo, las limitaciones a la publicidad. Recién a partir de la década del 90 en el mundo comienza a haber cierta política antitabaco. Hasta ese momento, que fue el momento de los grandes juicios a las tabacaleras, lograron retrasar 40 años. O sea, quiero decir, claro que hay esas acciones, pero uno tiene que saber separar la paja del trigo, porque si hay cosas
que no son las corporaciones. El otro ejemplo, pasa algo parecido con el azúcar. En este momento estamos en plena discusión y pasó también con el cambio climático con las petroleras. ¿Con esto qué quiere decir? Claro que existe la acción de corporaciones que quieren retrasar la toma de decisiones, pero es más complejo. Es más complejo. O sea, la política también tiene que, digamos, hacerse cargo. O sea, no todo se explica por la maldad de algunos, sino porque tenemos que madurar y entender las complejidades que nos llevan a todos a veces a retrasar y demorar las decisiones. Pero el caso del tabaco es muy interesante. Ellos comenzaron allá en la década del 40, el 50, que creo que hay una serie, Mad Men, que creo que habla de esa época, y la operación de las... Y hay una película también de Nicolas Cage, Gracias por fumar. Bueno, todos eso. Y también el documental, aquel documental famoso, Una verdad incómoda, de Al Gore, sobre el cambio climático, era el parangón sobre el caso de las tabacaleras. Ellos arrancaron con la argumentación de que no había evidencia y problemas, negando. Y fueron mutando progresivamente sus argumentos. En la década del 90, en los juicios que tuvieron, su argumentación fue: el fumador sabía que se exponía. Fíjate vos cómo fue cambiando la argumentación. Desde negar que no hacía nada a, bueno, si vos tenés cáncer, vos te sabías a qué te exponías. Bueno, esta fue la última argumentación para defenderse en los juicios. Bueno, caemos esto por la cuestión de que yo no niego que este accionar, soy plenamente consciente, pero atención, no podemos entrar en que ese pensamiento conspirativo de que todo está digitado y que no. No hay un tipo en Estados Unidos, en India, en China, sentado arriba de la fuente inagotable de energía no contaminante y lo tienen ahí torturando. No, por mucho tiempo yo recuerdo que se decía que la energía solar estaba siendo demorada por las petroleras. Absolutamente, no, hay cosas. Bueno, el mundo es complejo. Y hay que leer, y hay que estudiar, y hay que escuchar, y nada se explica con explicaciones sencillas y universales. A las explicaciones sencillas hay que escaparle un poco, ponerlas en telejuicio. Al contrario, yo creo que, mirá, en el mundo corporativo, en este debate, se pasó, por supuesto, de lo que se llama el negacionismo o intentar influir en el debate, pagando o sponsoreando centros de investigación para que aquellos pequeños resquicios del conocimiento que muestran alguna duda o algún margen de error, bueno, a eso enfatizarlo. Ignorar todo el cúmulo de evidencias y en esto que tiene un margen de duda, allí, pero como esto no se sabe nada, ¿no es verdad? Bueno, ese tipo de cosas existieron. Pero en el mundo del petróleo creo que prima los negocios y no la ideología. Sí, claro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para una petrolera es bastante sencillo, si es negocio poner paneles solares, van a poner paneles solares, como lo están haciendo. Es decir, ideológico es cuando vos te aferrás a cierto dogma y a ciertas ideas, ¿no? Sí, como las telefónicas que ahora están vendiendo internet. Digamos, claro. Son corporaciones donde lo que abunda, lo que prima fundamentalmente son los números. Entonces, si los números le indican y las políticas hacen que los números, la rentabilidad y lo apropiado sea invertir en renovables, van hacia eso. Entonces, la verdad que en este punto, perdón, estamos hablando demasiado, por ahí estamos aturdiendo, donde aparece la componente ideológica o dogmática, por decirlo de algún modo, es justamente en los gobiernos cuyas economías sí están fuertemente basadas en los combustibles. Si vamos al caso argentino, digamos estas provincias. Si vamos al caso internacional, países árabes, países grandes exportadores de petróleo, claro que ellos, esto es un garrón, lo que hablamos, es una pésima noticia.
Yo los entiendo. Y es allí donde aparece el dogma y aparecen algunas posiciones un tanto retrógradas, ¿no? Pero bueno, a ver, ejemplo, en Argentina se discutió en el 2017 la incorporación de un impuesto a las emisiones de carbono. La principal oposición vino de Neuquén. Claro. Pero por todo esto que estamos hablando. A finales del 2017, si te recordás, hubo una reforma impositiva que intentó ser bastante global. Ahí aparece el impuesto al carbono, aparecía el impuesto a las bebidas azucaradas, aparecía una reforma al impuesto al tabaco, aparecía el impuesto a las bebidas alcohólicas. Bueno, todo eso en algunos casos se volteó y en algunos casos se licuó, bajaron todas. El lobby para evitar los impuestos al tabaco o que no aumenten vino ¿de dónde? De las provincias tabacaleras. El impuesto a las bebidas azucaradas de Tucumán y las provincias azucareras. El alcohol de parte de Mendoza, etc. Del impuesto al carbono de parte de Neuquén. Y esta es la verdad. No fueron corporaciones. Yo lo vi en el Congreso. Y yo vi a mis colegas de bloque y de los demás bloques, todos defendiendo los intereses regionales. Los de Tucumán, sin distinción partidaria, explicaban por qué no podía ponerse un impuesto a las bebidas azucaradas. Esta es la realidad. Y yo vi ahí, y yo no vi corporaciones, vi la política, que recuerdo que el diputado Filmus dice en algún momento, pero ustedes se dan cuenta que estamos diluyendo todo, estamos yendo a contrapelo de donde va el mundo, porque hablamos de los impuestos a las bebidas azucaradas y lo damos de baja, o lo reducimos a su mínimo, a esto y a cada cosa que veníamos. Fue para mí muy, no digo traumático, pero fue toda una experiencia ver eso. Y ahí no hay distinción de partidos políticos. Claro, no hay ideología. Ahí no hay una cosa partidaria. Allí había una cuestión de que le es muy difícil al político tucumano votar en Buenos Aires un aumento de los impuestos de la bebida azucarada y después ir a explicarle pegar la vuelta y explicar a los tucumanos. Bueno, en esa trampa estamos. Por eso digo, todos estos temas requieren esa complejidad. Si uno ignora esta complejidad, está hablando muy superficialmente. Pero creo que ese debate para mí fue muy impactante. Me parece un gran ejemplo de cómo funcionan las cosas. Lo cual no quiere decir que sea imposible. Lo que estoy diciendo, no busquemos respuestas simples. Esto te habla de la complejidad. Fácil sería, mirá, el partido tal se oponía, el partido tal estaba a favor. No. Claro, ahí primaba que vos tenés que volver a tu provincia y explicarle si voté aumentar el impuesto al tabaco. Oiga. Y bueno, ¿y por qué hace eso ese político? Porque pierde votos. ¿Y quién pone los votos? La gente. Entonces, te das cuenta que allí no es un gerente de una corporación. Puede estar el gerente de la corporación, pero también está todo. Y finalmente estamos nosotros, que castigamos al político que a lo mejor toma la medida adecuada. Atenti, bueno, en esa ecuación bien compleja estamos. Mira, vamos a contarle, por las dudas, quienes nos estén viendo, a lo mejor, no sé, uno no te conozca, vamos a decirle que vos hablas desde una intensísima carrera. Bueno, ahora vamos a hablar de tu paso por Greenpeace, de tu liderazgo, sí. y de que esto lo estás diciendo de haber estado como diputado. Sí, sí, claro. Digo, porque por ahí vamos a poner contexto. Claro, claro. Sí, los últimos 4 años yo he estado... de adentro. Exacto. Los últimos 4 años como diputado nacional, una experiencia extraordinaria, entre otras cosas por esto. Puedo contarlo de esta manera. Si bien en toda mi etapa como sociedad civil hice mucho trabajo de interacción con la política, de lo que se llama lobby político, claro, pero lobby en el buen sentido. Sí, lógico. Cuando uno lleva las inquietudes y
explica a la política qué decisiones son las adecuadas desde su perspectiva. Bueno, pero en este caso ya me tocó vivirlo como diputado, una experiencia que quizás esta que menciono es muy ejemplificadora. Mala, así como algunas experiencias extraordinarias. Y por ejemplo, también debo decir, a veces en esta otra simplificación, los políticos son todos corruptos, claro. Los políticos son todos vagos. Yo te puedo decir que he conocido gente extraordinaria, sí. Gente ante la cual yo me saco el sombrero, de la cual he aprendido muchísimo. Y yo mirándolos, escuchándolos, me maravillaba. Digo, no es así. Gente que trabaja muchísimo. Entonces a veces las simplificaciones, ¿viste? Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Estas cosas simples y universales hay que huirle. No son todos vagos, no son todos corruptos, no son todos ineptos. Pasa que a veces, claro, es tan complejo, tan frustrante la política, a veces uno tiene tantos desencantos que opta por decir son todo lo mismo. Y cuando uno dice son todo lo mismo, está renunciando a la complejidad y justamente a esto, a elegir, porque si no son todo lo mismo, yo estoy obligado a detectar cuál se conduce bien, cuál no, cuál es honesto, cuál no. Y esto es un trabajo que uno tiene que hacer. Claro. Digamos, es más fácil decir, son todos lo mismo, son todos corruptos. Entonces no me hago cargo. Lo que yo vote no importa porque son todos lo mismo. Esa es la más fácil. Ahora, si yo tengo discernimiento para ver quién sí, quién no, quién hizo y quién no hizo, bueno, ahí me hago responsable de entonces votar en consecuencia, apoyar las cosas como corresponde. Ya ahí paso a ser un ciudadano consciente, activo. ¿Es difícil? Sí. Pero bueno, a todos nos ataca a veces la negatividad y la frustración. Sí, claro. Y Argentina en ese sentido es una fuente de frustración muy importante. Pero digo, hay que sobreponerse. Cali, vos estás, digamos, yo en un punto digo, vos estás loco, porque vos te metiste a hacer algo que es justo, porque digo, ahora está un poquito más aceptado y todo, pero cuando vos le decías, loco, no tires la bolsita. Claro. Decían, pará, ¿cómo te va a meter en mi vida? Yo la bolsita la tiro. Sí. Che, no hagas esto. Entonces vos te parás, digamos, enemistándote con aquellos a los que vos les haces un bien. Sí. Qué loco eso. Ingrato, sí. A ver, en general, el movimiento ambientalista, el movimiento verde, dicho genéricamente, es el portavoz de malas noticias. Claro. ¿Cómo voy a cerrar la canilla? O sea, todo lo que yo tenga para decirte a vos es un garrón. Todo lo que yo tengo para decirte es un garrón. Malas noticias, dejá de hacer un montón de cosas que la verdad... hábitos diarios, cotidianos, que lo tenés grabado acá así mal. Sí. Esto es de algún modo bastante contracultural, ¿no? Porque a la política tradicional no le gusta dar malas noticias. No. Al político, digamos, que uno puede hacer el arquetipo simplificado, es un político que hace promesas, vamos a estar mejor, sí. Vamos señora, vamos, todo. Lo que uno trae es, no sé si vamos a estar mejor, va a ser duro, hay que cambiar esto, hay que dejar de consumir esto. Bueno, la verdad, es una... no sé qué palabra utilizar, pero es un ejercicio que uno ha hecho siempre, no porque uno quiera ser pájaro de mal agüero o cosas por el estilo, sino que yo reconozco, y hay que reconocer que uno es portavoz de una... no necesariamente malas noticias, pero sí verdades incómodas. Me encanta esa expresión que acuñó Al Gore cuando hace es una verdad incómoda. Claro que es incómodo, pero lo más cómodo del mundo es que el plástico no haga nada, que el petróleo no haga nada, claro que sería mucho más cómodo, por supuesto. Esa utopía que teníamos
del dibujito animado de los supersónicos, el mundo casi sintético. Entonces sería mucho más fácil, es decir, el progreso acumulativo. Pero la verdad es que no. Entonces uno tiene que reconocer que es contracultural. Y eso es, digamos, contradecir o poner en crisis hábitos, costumbres, y eso es complejo. Entonces hay que comprender que quien recibe ese mensaje va a tener dificultades para... No es cuestión de que yo escucho que el plástico es complicado y abandono el plástico. No, es complejo, hay toda una cultura, hay una modalidad de consumo, hay toda una manera en la cual hoy vivimos, en donde se ha construido eso en base a una cantidad de cosas entre las que está el plástico. ¿Viste? Yo siempre digo, a veces, bueno, hay que usar la bolsa, la antigua bolsa para ir a hacer los mandados, ¿no? Las compras. Pero la verdad es que hoy uno termina haciendo las compras o comprando algo en el mercado o en el negocio, en el chino, cuando está volviendo del trabajo a su casa, a las 7 de la tarde, no tenés tiempo para ir hasta tu casa, buscar la bolsita, salir. O sea, hoy el ama de casa no existe, la mujer también trabaja. Entonces, quiero decir, hay que entender esa complejidad. Sí. Cuando uno entiende eso, bueno, entonces ve que no basta con predicar en contra del plástico y señalar con el dedito. Vos usás plástico. Claro. Entonces hay que generar una modalidad de consumo que se adapte a la vida actual, contemporánea, y no a cuando yo era chico allá en la década del 60, donde íbamos al almacén con la libreta y nos vendían todo a granel, digamos. Hoy no es así por una cantidad de razones. Entonces hay que encontrarle la vuelta. ¿Cuál es el sustituto? Es decir, digamos, yo soy bastante crítico de esa culpabilización permanente al consumidor, ¿no? Claro. Es decir, de culpabilizar, vos no consumas plástico, vos no consumas, cerrá la canilla, apagá la luz. Es decir, creo que allí es cargar las tintas sobre el individuo, que está demandado en su tiempo por el trabajo, por la demanda familiar, todo un mandato social que te obliga a una cantidad de cosas. Y a veces eso compite insisto, o sea, vos para usar la bolsita que usábamos cuando yo era chico, viste, tenés que tener tiempo para ir a tu casa, y si ya no puedes comprar entonces de pasada, che, ya que cuando estés volviendo, andá, tráete tomates, viste, ¿viste? Bueno, estoy diciendo anécdotas o cosas que parecen muy pequeñas, pero que hablan pero que de grafican la realidad cotidiana. Sí. Entonces, creo que el consumidor tiene que aprender, pero uno tiene que saber que tiene que haber decisiones más macro que permitan el cambio. El cambio de todo esto no va a pasar por una suma, una acumulación de actitudes individuales, ¿no? Entonces, bueno, creo que, bueno, no sé, por ahí la palabra que he repetido de manera abundante es la complejidad. Uh-huh. Quizás porque estoy muy preocupado por las grandes simplificaciones. Claro. Me preocupa mucho. Incluso dentro del ambientalismo, hoy abundan mucho las simplificaciones y está todo mal, hay que cambiar el sistema y no sabiendo muy bien qué quiere decir eso. Frases que suenan muy bien, suenan muy radicales y a veces no quieren decir nada, ¿viste? O sea, bueno, ¿por dónde empezamos? Claro. ¿Y cómo te llevaste vos porque digo, a ver, en parte, digamos, necesitas un tiempo suponete, en los medios, un tiempo de aire para poder desarrollar una idea. Sí. Hay veces que no está ese tiempo. Entonces ahí es donde entra la simplificación. ¿Y sí, es cierto. ¿Y cómo haces eso? O sea, vos tuviste un rol de comunicador increíble. Sí. ¿Cómo manejabas eso? Sí, es bueno eso. Estoy tratando de pensar. Mira, hay dos momentos, ¿no? Hubo un momento donde en los 80, en los 90 también,
en donde la discusión pasaba por, no digo un blanco y negro, sino ya el solo hecho de decir es importante prestarle atención al cambio climático, ya eso era disruptivo. O sea, eran títulos, quizás, ¿no? Entonces, podría ser este tipo de manifestaciones donde uno ponía los temas en los medios. El caso de las actividades, las acciones, las famosas acciones o demostraciones de Greenpeace, tenían que ver con cómo colar una buena imagen que sintetice una disyuntiva en los medios de comunicación. Claro. En ese sentido es el gran aporte que hace Greenpeace allá en los 80, que es entender la lógica de los medios. Ahí va. Más que una nota medular de opinión, había que colar en una foto atractiva algo que cuando vos lo veas te interpelase, ¿no? Ahí va. Entonces, eso es para un tiempo. Yo creo que eso ha pasado, digamos, eso se ha logrado. Yo creo que ahora sí hay que discutir más medularmente. A ver, yo creo que, la verdad que oportunidades para charlar así se tienen pocas, ¿no? Hay que estar muy enfocado en algún tema en particular. Digamos, por supuesto estamos hablando de muchas cosas ahora, pero cuando uno tiene 3 minutos, bueno, habla específicamente. Es petróleo, no es plástico, sí, no es... Lógico. Uno tiene que tratar de achicar la amplitud de lo que está diciendo, pero siempre es complejo. Pero es complejo para todos, ¿eh? Sí, yo creo que cuando se discute, no sé, el problema jubilatorio es un problema tremendamente complejo. El problema jubilatorio es un problema demográfico, estadístico, laboral, económico, financiero. Tiene tantas aristas que... Tiene muy complejo para que todos lo entendamos qué significa los aportes jubilatorios. Entonces, a veces cuando cualquiera tiene que opinar sobre esto, en 3 minutos, claramente está mirando por la rendija de la cerradura, una cosa que es enorme. A todos nos pasa eso. Yo creo que el ambientalismo tiene que aprender de eso, ¿no? Uh-huh. Tiene que aprender que también, digamos, ser más puntual a veces cuando comunican estas cosas. Pero me parece que es un desafío. Sí, los medios de comunicación tienen esa cosa instantánea y las redes sociales también, o sea, esta cosa que son breves, chicotazo, el latigazo, el que responde, pum. Sí, y que muchas veces viene la chicana porque vos podías explicar esto y dicen, pero y tal otra cosa, pero si vos me dejabas hablar yo te contaba. Sí, claro. Complicado, ¿no? Complicado. Entonces yo a veces escribo y trato de hacer hilos, uh-huh. Trato de poner muchos links, o sea, mira, acá está la información. Yo te digo, esto es mentira, pero te pongo el vínculo para que... A nadie va a los vínculos a leer. No es mentira y así, bueno. Entonces terminás discutiendo títulos, qué sé yo. La verdad que en este sentido que vos decís, estamos más complicado. O sea, el entorno de comunicación quizás podría ser más rico que nunca, uh-huh. Pero está como más exacerbado todo, ¿no? Con las redes sociales eso es más, lo exacerba. Sí. Esta cosa de blanco-negro, en un momento en el cual debiéramos ser más reflexivos que nunca. Bueno, yo pienso que las redes sociales debieran darnos una posibilidad de diálogo y de acceso a recursos informativos más amplios, más colaborativos. No, sin embargo, es otra realidad. Sí. No, yo veo alguna respuesta que vos decís, tremendo, ni lo leyó, pero bueno, es mucho lo que tenemos que hacer. Y los medios de comunicación tienen mucho que hacer, mucha responsabilidad. Bueno, pero hay que hacerlo. Hay que empezar. Hay que hacerlo. No, por más que sea complicado, se esté mejor, pero hay que hacerlo, no queda otra.
Yo te voy a decir algo, creo, me expongo, digamos, a fallar. Pero vos tuviste que ver con la legislación del el cambio de las lamparitas. Sí. Ah, bien. Sí. Bueno, ahí tenés un caso, ¿no? Bueno. Esto es lo que yo digo de... uno le puede estar diciendo al consumidor, cambiar la lamparita porque vos consumís mucho, esto y lo otro. Y la lamparita que menos consume te sale más cara. Y es toda una ecuación difícil. A ver, es muy difícil, vamos a decir, doña Rosa. Yo no le puedo pedir a que todo el mundo haga la cuenta de, mirá, si vos compras una lamparita más cara, pero se amortiza en tanto tiempo. ¿Viste? No es la que tengo en el bolsillo. Entonces, hoy. ahí es donde tiene que entrar la política, la cosa más estructural. Entonces, ahí aparece cómo hacemos para que el mercado o la oferta que le llega al consumidor sea la oferta más adecuada, más económica. Es decir, vos tenés que pensar cómo hago yo para que pueda haber un cambio masivo de lamparitas. Entonces yo puedo decir al consumidor que tome actitudes que aceleran ese cambio, pero yo tengo que, él se tiene que encontrar en la góndola precios representativos. ¿Qué quiere decir precios representativos? Que el impacto ambiental esté incorporado en esos precios, de manera tal de que vos no tengas... Porque si vos tenés una lamparita incandescente que vale 3 pesos, comparado a una lámpara de bajo consumo que te vale 300 pesos, y viste, es muy difícil tomar la determinación de comprarla de 300 mangos. Entonces yo tengo que hacer que estos precios se equilibren, donde uno paga el costo ambiental, o la electricidad cuesta lo que debe costar, y haya, bueno, pero eso, ¿me entendés? Ahí es un buen ejemplo. Entonces, la ley esta retiró, la primera ley retiró las lámparas incandescentes, en el año 2011, creo. Y lo que hicimos ahora en el 2016 fue retirar las lámparas halógenas. Claro. Entonces, ahora vos te encontrás, cuando vas al supermercado, a la ferretería, te encontrás con las lámparas de bajo consumo o las LED. O sea, que son las del segmento más digamos, eficiente. Uh-huh. Y próximamente habrá que dejar las lámparas bajo consumo y quedar todo en LED. Todo en LED. Pero bueno, las decisiones allí impactan en que también cuando las lámparas LED se ganan escala, se abaratan. En tecnología, sí, claro. En tecnología no hay mucho secreto. En la medida que vos escalás la producción y la venta, los costos caen. O sea, una computadora, era impensable que vos tuvieras una computadora privada hace 40, 30 años. Eran solamente para las grandes corporaciones, las grandes entidades gubernamentales. Hoy acá hay una computadora y en la mochila hay otra. ¿Por qué? ¿Porque se simplificó? No, es más compleja la computadora, pero solo que la escala permitió una producción de otra índole y bueno, y es lo mismo. Entonces, creo que ahí es donde lo sistémico, lo político, lo administrativo debe acompañar y facilitarle la vida al consumidor. Sí, me parece que esas son es lo que yo llamo donde la política tiene que ayudarle al consumidor por la buena elección. Entonces, yo tengo que pensar con envases cómo hago, cómo las corporaciones plantean una alternativa. No puedo traumatizar a doña Rosa con que no, vos tenés que hacer el cálculo de cuánto se amortiza y esto y lo otro y el aire acondicionado y la bolsa y el... No, me parece que no es por ahí. Entonces terminan solamente los más militantes radicalizados haciendo todo. Y a veces se convierte en ese pariente hincha que no te deja hacer nada, ¿viste? Pero ¿cómo comes eso? ¿Cómo tenés aquello? Eso no es. Todo esto con azúcar, no, vos estás loco. No es así. Yo creo que cambios individuales, sí, pero también tiene lo otro, para que ahí es donde gana un cambio masivo y un cambio real, ¿no? Estructural. Bueno, estas dos cosas. A veces
me pasa lo mismo cuando siempre se pone la carga. Bueno, los que van a arreglar todo esto son los chicos. No, esto es cuestión de educación y los chicos van a ver cómo cambian todo. Eso es una manera de lavarse las manos fenomenal. Total. No, la responsabilidad la tenés vos ahora como dirigente, vos como comunicador, yo como dirigente político, vos como docente, vos como empresario. Vos tenés la responsabilidad, no los chicos. Probablemente en muchas cuestiones para los chicos ya va a ser tarde. Claro. Entonces, cuando se dice hay que desconfiar, cuando alguien te dice no, los chicos, y si te lo dice un político, es una lavada de manos fenomenal. Lo que te está diciendo es yo no voy a hacer nada, no me voy a hacer cargo de nada porque que lo resuelvan los chicos. Entonces, ahí desconfía mucho. Genio, me encanta cómo lo decís. Sí. Así que bueno, esas son a veces trampas, ¿no? Que suenan muy bien. Hermoso. Suena bien, sí, los chicos. No, no es así, no es así. Porque además, cuando vos les enseñás a los chicos y vos como dirigente o como persona responsable haces otra cosa y el chico lo ve, en la escuela le dicen una cosa y en la vida real ve que la basura la sacan mal, el basurero... Lo que generás es un cínico. Claro. Alguien que aprende a convivir con que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que el político hace, la empresa hace. Y eso no siempre genera una persona consciente y bueno. A veces yo creo que mayormente generas un cínico, un descreído. Entonces, separar la basura. Si después se hace cualquier cosa con la basura, es todo entra en un terreno de duda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo digo, hay que educar y la gran educadora también es el ámbito social. ¿Qué pasa en la vereda? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en los negocios? ¿Qué pasa en el ámbito público? La escuela es prepararse para eso. Si eso que está afuera no es como te dicen en la escuela, ese salto no es bueno. Por eso, pero fundamentalmente es esto, ¿no? Decía, vos tenés responsabilidad, los cambios hay que hacerlo ahora. Ya hay que separar la basura, hay que gestionar un sistema de recuperación que se separe, pero no solo que se separe. ¿Qué se hace con eso separado? Claro. ¿Cómo se recicla? Y eso no es voluntarismo, esas son medidas que conducen a que se pueda reciclar, que se utilice el material reciclado. Si no cerrás el circuito, de nada sirve separar, de nada sirve separar si no tenés la industria que viene atrás. Que viene atrás. Si no cerrás el circuito, es nada. A eso me refiero que si no lo haces seriamente, lo podés engañar cuando tiene 8 años, 10 años, 14 años. A los 18 es un cínico. Me parece, bueno. Yo te voy a decir algo. Voy a poner el corazón arriba de la mesa. No me pasa muy seguido. Esto ni lo miramos, esto está ahí. Qué manera de hablar lindo sin libreto. Volamos. Sí, por supuesto. Sí, está bueno. Está bueno. No siempre está esta oportunidad. No quiero dejar de preguntarte por los verdes. Sí. Bueno, los verdes es parte de esto que estamos hablando. Es decir, para mí en el 2011 y ya de algunos años previos, ¿no? Yo sentía que la etapa de la organización no gubernamental, esto de que la interpelación al Estado, donde vos te parás enfrente y lo desafías al Estado diciendo, ¿esto cómo es? Cuando tu agenda ganó ese estatus del Estado, dice, perfecto. Y ahí la discusión es sentarte en la mesa o el ámbito que fuere, de discusión y de resolución de cuáles son las medidas de la política. Entonces yo creo que ahí es donde los verdes, como agrupación política, decimos, bueno, esta agenda que siempre hemos desarrollado, porque todos venimos del ámbito de las ONGs, esta agenda que hemos venido madurando, desarrollando, ¿cómo la llevamos y la corporizamos en el duro ámbito de la política pública? Claro. ¿Está? Y yo te pongo un ejemplo. ¿Qué quiere decir el duro ámbito de la administración de la cosa pública? Yo fui presidente de la Agencia de Protección Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. El ámbito. A veces uno dice,
más espacios verdes en la ciudad. Hay una demanda, típica demanda de las organizaciones no gubernamentales. Ahora, cuando vos tenés una manzana en la cual hay que refuncionalizarla, ¿sí? Hay que darle un rol, digamos, primero que era un baldío, ¿sí? O un terreno del ferrocarril que lo desactivaron. Bueno, tenés que decidir qué haces. Y la verdad que allí concurren diferentes necesidades y demandas. Claro. Están quienes demandan un espacio verde, legítimo, pero también están los vecinos que demandan por un hospital o cualquier función administrativa, que puede ser un hospital, una escuela. Una biblioteca, un centro de distrito, viviendas públicas, viviendas sociales. A veces lo que los vecinos legítimamente demandan es que allí haya una actividad que revitalice el barrio. Puede ser un shopping, puede ser cualquier... tiene 206 campanas. Todas son legítimas y todas cumplen funciones. ¿A cuál le das prioridad? Entonces, ahí es donde uno tiene que poner en juego sus valores, que originalmente pareciera que, ¿cómo no defendés que eso sea una plaza? Claro. Bueno, a veces se da para plaza, pero a veces lo que mejor le hace al barrio es que, porque allí hay problemas de movilidad, de inseguridad, de repente lo que tienen que ir allí es una terminal de ómnibus, o tiene que ir un shopping, sí, o tiene que ir vivienda social. Entonces, concurren todas esas demandas y vos no tenés infinitas manzanas. Entonces tenés que repartir, no tenés infinito presupuesto. Bueno, me parece que ese es el tipo de conversaciones y discusiones y administración que uno tiene que empezar a hacer. Eso es la discusión de la política pública. Y yo creo que ese es el desafío del momento. Estamos en una etapa donde lo verde esto que uno siempre ha hecho, hay que llevarlo a ese terreno. Y la verdad es que uno, bueno, como te decía cuando discutimos la reforma tributaria, uno tiene que entender la complejidad. No todo puede salir como uno quiere. Claro. No todo. No, si no sos un caprichoso. Exactamente. Entonces, cuando uno está fuera, uno puede demandar. Hace falta espacio verde. Digo eso porque como puede decir cualquier... hace falta espacio verde porque yo te muestro los números, hay escasez, Bueno, es legítimo, pero también lo otro. En ese barrio hace falta una escuela. En este barrio hace falta un centro sanitario. O en este barrio hace falta un centro comercial. O hace falta vivienda. Todo es legítimo, dependerá de una cantidad de cuestiones. Entonces, me parece que ese es el desafío. Y a veces uno tiene que tomar decisiones que no son del todo gratas para el vecino que demanda la plaza o para el vecino que demanda una terminal de ómnibus o de logística o lo que sea. Entonces, yo creo que es una etapa donde hay que involucrarse urgentemente y muy conscientemente en este debate. Entonces, cuando uno participa en política, participa e interactúa y comienza a trabajar con gente que no siempre viene de tu mismo palo, que viene desde otras experiencias, con otros conocimientos, con otra sabiduría, representando otras expresiones, intereses. Y uno baja el copete también, ¿no? Uno aprende. Es decir, me parece que es el desafío del momento. Bueno, los verdes es parte de esta, no digo maduración, porque maduración significaría como que lo antes era inmaduro. No, yo creo que lo anterior para mí era algo que era perfectamente contemporáneo, era lo que había que hacer. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es política pública. Es lo que ha pasado en el mundo con los partidos verdes. Es decir, en la medida que el movimiento logra permear en la sociedad, bueno, lo siguiente es que permee en la política. A veces la política en su conjunto da respuestas adecuadas, a veces
Mirá, yo te digo el caso alemán, que es algo que yo lo he escuchado, lo he seguido de cerca. Las demandas y las premisas del Partido Verde Alemán, que eran extremadamente contraculturales en la década del 80, sí, hoy en su mayor parte han sido asumidas por la dirigencia política generalizada de Alemania. Hoy escuchás a un político de la socialdemocracia alemana o del gobierno del partido de Merkel, por ejemplo, de la democracia cristiana, los escuchás hablar, no tenés diferencias. Hay una gran cantidad de temas. Eso te habla de que el accionar político del Partido Verde fue tremendamente efectiva. Claro. Algo decía, el Partido Verde logró ser gobierno durante una vez, un par de veces y ahora está en declive. Logró claro, un cambio cultural enorme. Claro. O sea, hoy en Alemania hay cosas que ya no se discuten y Alemania está liderando una cantidad de procesos. Bueno, eso es haber pasado y dejar tu marca, ¿no? Entonces, creo que los verdes tienen esa aspiración, y creo que eso se ha reflejado en muchas cuestiones. Esto lo digo tratando de que no se me vea que tengo puesto una camiseta, pero creo que en muchas de las cosas que ha hecho el gobierno de Cambiemos está esta impronta, porque muchos que venimos de este ámbito, del ámbito verde, nos hemos integrado a ese proceso. Vos fijate lo que ha sido la aceleración de la creación de parques nacionales, como nunca antes, un proceso histórico, otro proceso histórico inédito, el desarrollo de las renovables en estos últimos 4 años. Si son datos objetivos que muestran que podemos mirar para atrás y, bueno, incidimos. Y esto, mirá, mucha gente no entendía mi incorporación al espacio, porque yo había sido muy crítico, sí, del primer gobierno de Mauricio Macri en la ciudad. Creo que cometieron muchísimos errores, pero hubo un cambio fenomenal que se daba en el segundo mandato, allá en el 2011. Y creo que eso fue producto de un grupo de políticos que son muy inteligentes, comenzaron a ver lo que pasaba en el mundo y se dieron cuenta de algo fundamental, que no se dan cuenta algunos políticos. Yo recuerdo que de las grandes confrontaciones que teníamos, yo estaba en Greenpeace en ese momento, con el gobierno de la ciudad, esa disputa, ese conflicto entre Greenpeace y el gobierno de la ciudad, a veces el votante del gobierno de Macri era alguien que respetaba la opinión de Greenpeace, o hasta era socio de Greenpeace. Claro. Había una superposición de públicos, no completa, pero había una superposición. Y ahí yo creo que la política por lo menos se dio cuenta que, y me falta completarlo, en esa disputa esa persona solía creerle más a Greenpeace que... O sea, ponía el votante, a su propio votante en crisis, y ahí toma una decisión que para mí es muy inteligente. Es decir, no, esta agenda es la agenda que mi público me reclama. Y yo creo que eso es saber entender, sí, el que está pasando. De la demanda del votante. Y ahí se produce un cambio importante. Yo creo que es cuando Macri comienza a tener un derrotero internacional en un movimiento de alcaldes que incorpora una agenda verde como nunca yo lo había visto. Entonces, cuando eso ocurre, uno no puede ser necio. Es decir, yo lo valoré y creo que todo el proceso en cuanto a movilidad en la ciudad de Buenos Aires es algo valorable, que hoy permea en un montón de ciudades como el Rosario. Creo que fue, bueno, eso es lo importante a veces de una gran ciudad cuando empieza a tomar decisiones, ¿no? Que eso derrama hacia el resto
Es decir, las grandes ciudades tienen ese rol de liderazgo. Y cuando alguien empieza a tomar ese liderazgo, lo que tiene que hacer uno es, vamos, seguir, vamos, y empujar más todavía. Fue un proceso muy interesante que continúa en la Ciudad de Buenos Aires. A eso me refiero. Claro, cuando uno está en el terreno de la política pública, uno tiene que saber compatibilizar cosas. Claro. Y ya no es la pureza 100%. No, claro. Es esto que te decía. Sí. Uno tiene que empezar, a veces, no siempre, ahí va una plaza. Ahí a veces va a un shopping, a veces a eso va para vivienda y a veces eso es una... Sí, y entender que vos, por más que milites en esto, poder entender... Amplías la mirada. Que la visión del otro también tiene peso. Totalmente. Que ese es el consenso que uno busca básicamente Totalmente. en un político cuando queremos que nos Absolutamente. representen. Absolutamente. Que no sean necios y fanáticos. Sí. Entonces, y yo creo que es legítimo que aquel grupo de interés demande la plaza, demande, los otros demandan. El político es el que administra toda esa tensión y toma una decisión. Y se hace responsable por la decisión que toma. Claro. A veces a algún grupo de interés, de presión, le puede dar una respuesta 100%, a veces la mitad y a veces no. Y uno tiene que saber explicar eso y bueno, la sociedad juzgará. Y eso es asumir una responsabilidad que uno cuando es no gubernamental no la tiene. Uno demanda, interpela, desafía y está muy bien. Es el rol. Es el rol. Ahora, cuando uno está del otro lado, uno toma decisiones, hay veces que ganás, en cuanto a la discusión interna incluso. Claro. A veces convences, Sí. y a veces no convences. A veces, por esto que hablábamos antes, a veces el que opina distinto no necesariamente es un malo Claro. y un corrupto. Piensa distinto que vos. Sí. Y a veces vos no sos lo suficientemente convincente. Claro. Y no el que piensa A tiene la moralidad y el que piensa B es un inmoral. A veces son dos posiciones, una puede estar acertada y otra desacertada. Bueno, si uno cree que está en lo cierto, tiene que ser convincente, tiene que ser seductor, y a veces uno no lo logra. Yo te hablaba del impuesto al carbono, yo fui un promotor, incluso el Ministerio de Hacienda también, la Secretaría de Energía también, pero no fuimos lo suficientemente convincentes como para convencer a un montón de gente del gobierno también y a un montón de gobiernos provinciales. No fuimos convincentes, por lo que fuere. Y bueno, perdimos. La próxima vez habrá que discutirlo de nuevo. Eso es la política. Entonces, cuando uno está en el ámbito público, en cualquier partido, en cualquier instancia municipal, provincial, nacional, uno está en ese terreno de gana, pierde, logra, retrocede, ¿viste? Entonces, uno tiene que estar dispuesto a esto. Ahora, si uno es un maximalista y pretende hacer testimonialismo dentro de la política pública, sos un chanta. Claro. Sos un chanta, tenés que tener responsabilidad. Pero me parece que esta es la cuestión. Y vuelvo, los verdes intentan hacer ese ejercicio, actuando a nivel nacional, actuando acá en Rosario, como te decía, trabajando con concejales, bueno, y esto significa que a veces sacás la ordenanza de los sueños que vos tenías pensada, a veces sale por la mitad y a veces no. Y habrá que probar el año que viene, o escribirla mejor o explicarla mejor. Y bueno, es decir, no siempre la culpa la tiene el otro. A veces uno, usó argumentos berretas y no convenciste. Sí. Bueno, eso es el terreno duro de la política y no es el de digamos el del PowerPoint nada más. Cali, te digo, nada, como te dije, esto no, nada, me gustaría así tenerte de nuevo porque la verdad es que se nos escapó. No sé. Mira, hasta se me enfrió el café. Mira, sí te pido 2 segundos para agradecer a los auspiciantes. Dale. Que nada, que debe suceder al principio del programa, pero nos enganchamos a hablar. Esencial. Vamos a agradecer a la gente de Consultorios GEA
que te van a brindar el mejor trato en alquiler de consultorios y oficinas, tanto en el centro y en zona sur de Rosario. Así que ya saben, www.consultoriosgea.com.ar. En cuanto a redes sociales, vos querés tener impacto mediático, querés que tus redes funcionen, Epifanía es la agencia de marketing orientada y especializada en el mundo digital. www.epifanía.com.ar. Agradecemos a Carola Bar, que desde hace 27 años que el café está en Carola, en calle San Martín 2824, que nos permite tener alguna cosita rica para compartir. Y bueno, vamos a cerrar con armatucv.com.ar. Es una empresa nacional que, bueno, te dice básicamente, como todo entra por los ojos y vos querés conseguir el trabajo de tus sueños, mira, ahí estamos viendo un tape. Podés entrar y podés encontrar distintas plantillas para que tu currículum sea el más lindo, sea efectivo. Mira, ahí lo tenés, podés encontrar, incluso hay currículums que están hechos para determinado tipo de estudio específico. Así que entrás, buscás la que te gusta, mira, allí están yendo a pagarlo, lo pagás, puede ser con tu tarjeta, que yo voy a imprimir y lo pagás en efectivo en cualquier lado, y en tu casilla de correo llega el currículum de tus sueños. También, si vos no te animás a hacer alguna entrevista de trabajo y demás, tanto sea de manera presencial como por videoconferencia, pueden hacer distintas instancias de roleplay para que vos puedas perfeccionarte a la hora de tener una entrevista laboral. Así que ya sabes, el trabajo de tus sueños, armatucv.com.ar. Bueno, Gali, muchísimas gracias por haber venido, de verdad, gracias. No, gracias a vos por el tiempo y darnos espacio para esto. Muchas gracias. Y bueno, estaré cuando andes invites por acá, obviamente, porque vengo a tomar un cafecito. Para charlar. Sí, mucho. Bueno, muchísimas gracias. La próxima. Bueno, nada, muy poco que agregar. Como le decimos siempre, compartan y estén atentos a nuestras nuevas entregas de la segunda temporada del ciclo de política, aquí en Bitácora. Gracias.